Saludamos al doctor en economía, Hugo Jacome Estrella. Él fue el primer superintendente de Economía Popular y Solidaria ya por el año 2012. Una crisis sufren las cooperativas hoy en Ecuador, desafíos estructurales y coyunturales que están empezando a afectar su sostenibilidad, también su credibilidad. Hoy, hablando de este día, ha habido una serie de rumores que empiezan a mencionar y una que otra cooperativa, eh, muy probablemente rumores sin fundamento, pero que se derivan de la intervención, posible quiebra de una de ellas, la cooperativa CREA. Quisiéramos, ante todo, pedirle su análisis general sobre cómo anda esta área financiera que se ha vuelto tan importante en Ecuador, el de las cooperativas, doctor Jacome. Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ante su pregunta, indicar que sí, efectivamente, el sector cooperativo de ahorro y crédito está atravesando una situación difícil justamente por el tema de la transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública que fue ya sancionada por el Ejecutivo y que efectivamente manda a transformar las cooperativas a bancos. Y eso me parece que es un problema muy grave para un sector tan importante como el Ecuador y que ha generado tanto desarrollo económico a nivel de los territorios. A lo largo de el cooperativismo aquí en el Ecuador, Gustavo, tiene más de un siglo de existencia. Entonces usted puede darse cuenta la cantidad de tiempo que muchas de las instituciones cooperativas tienen presencia aquí en el Ecuador. Fueron realmente un espacio súper importante cuando hubo la crisis del año, recordará usted, de finales del siglo anterior, en el año 98, 99, donde quebró gran parte de la banca privada y las cooperativas fueron realmente el refugio más importante que tuvo la población para depositar sus dineros y buscar ahí un espacio importante, digamos, de financiero alternativo. Y entonces, claro, esta transitoria que obliga a transformar a cooperativas grandes, sobre todo porque cuando se habla de este tema de riesgo sistémico, que es el argumento que se pone en la transitoria, generalmente recae sobre las instituciones financieras más grandes, entonces, tanto bancos, obviamente, como cooperativas, pero el problema de fondo es que a las cooperativas se les quiere transformar en bancos. Y eso va en contra, digamos, de su propia naturaleza, el derecho incluso a la propiedad que tiene la Constitución, que señala la Constitución, el derecho a la propiedad pública, privada, y cooperativa, asociativa, etcétera. Entonces, hay unas cuantas violaciones también a la Constitución sobre esta transitoria y este proceso de querer transformar las cooperativas en bancos. Sería a bancos la transición, pues habíamos escuchado alguna denominación, no recordamos exactamente, pero una especie de sociedades anónimas. Claro, se convertirían en sociedades anónimas porque recuerda usted, Gustavo, que las cooperativas no son organizaciones o entidades de capital. Es decir, para que nos pueda entender la radio audiencia, no es que 5 personas que tienen dinero se unen, hacen un banco y su rol fundamental o su idea fundamental es hacer negocio y dinero aquí. Mire, las cooperativas surgen más bien justamente por la exclusión que genera la banca privada de servicios financieros a amplios sectores de la población y con ello la gente se organiza ante esta necesidad de estos servicios financieros y va conformando las cooperativas. Desde pequeños ahorros, ¿no es cierto? Se va constituyendo este tipo de entidades a lo largo de décadas se va construyendo todo un patrimonio cooperativo, colectivo y claro, estas entidades no son reconocidas como entidades de capital, sino como entidades de personas. Entonces, transformar las cooperativas en banco va contra su propia naturaleza y como le decía anteriormente, incluso va en contra, obviamente, de varios artículos de la Constitución, pero sobre todo
yo diría del artículo 321, en el que establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas. Y aquí establece la forma pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, la cooperativa, la forma cooperativa. Entonces hay una transgresión tremenda de un derecho constitucional y el derecho que tienen las personas que hacen actividades económicas a tener una entidad, en este caso, con una naturaleza que es cooperativa. Porque lo mismo lo podría plantear, digamos, una contrapregunta a la idea que plantea el Ejecutivo o que lo planteó aquí en la ley. ¿Por qué más bien no transformamos bancos a cooperativas y democratizamos el capital? Entonces, mire, esto es un poco lo que está pasando ahora en el Ecuador. Ahora, vayamos a las críticas que se han dado. Y para esto hemos escuchado a muchos cooperativistas, algunos de ellos muy distinguidos aquí en la ciudad de Cuenca, que existen cooperativas sólidas, muy fuertes, pero también hemos escuchado criterios de la banca. Vayamos por los criterios de la banca. Señalan que las cooperativas han transitado, sobre todo las más grandes, prácticamente a dar los servicios de la banca manteniendo el nombre de cooperativas, con todas las virtudes y defectos de los bancos, más algunos aspectos un tanto derogativos, menos control que la banca, miles de socios, entre comillas, pero que son socios únicamente en el papel, que no juegan realmente ningún papel al momento de tomar las decisiones. Y que además las cooperativas tienen consejos directivos demasiado dóciles a la cabeza de las cooperativas que atienden básicamente los lineamientos que la gerencia o la presidencia de la cooperativa da. ¿Qué dice usted ante estas críticas y esta visión que la banca tiene sobre la cooperativa ecuatoriana? Mire, Gustavo, aquí me parece que hay una apetencia del sector bancario privado por hacerse del mercado de las cooperativas que lo han ido construyendo a lo largo de décadas. No existe otra explicación ante los argumentos que usted me acaba de decir. Incluso teniendo esos argumentos, nada justifica, nada, absolutamente nada justifica convertir una cooperativa en banco. Mire, las cooperativas más grandes del Ecuador, que están en el segmento uno, cumplen las mismas normativas de prudencia financiera que los bancos privados. No existe, digamos, diferencia en cumplimiento de normativas. Lo que sí molesta a la banca es que las cooperativas han crecido de manera importante. Hoy por hoy, imagínense, representan el 27% de los activos del sistema financiero privado, es decir, entre bancos y cooperativas. Es decir, es un crecimiento importante y el sector cooperativo ha crecido a lo largo de estos últimos 10 años, se puede decir, un poco más, incluso 15 años, ha crecido de manera sostenida, ampliado las fronteras de la inclusión financiera. Mire, las cooperativas duplican el monto de microcrédito que el que da la banca. Las cooperativas canalizan cerca de 6.000 millones de dólares en microcrédito. Este microcrédito, ¿a quién va, Gustavo? Este microcrédito va a los micro, pequeños empresarios, a los segmentos generalmente de la población más excluidos por la banca. Las cooperativas, mire, llegan a los cantones con mayor niveles de ruralidad, llegan a los cantones con mayor nivel de pobreza en el Ecuador. Entonces, esa amplitud del mercado que han tenido las cooperativas y también su presencia en zonas urbanas les incomoda a los bancos. Solo para que usted se dé cuenta, las cooperativas tienen en promedio una tasa de interés menor que la banca, por ejemplo, en el microcrédito, en el consumo y el crédito de consumo. Entonces, eso le molesta a la banca, que las cooperativas estén haciendo un rol mucho más eficiente que la banca les esté quitando el mercado porque hacen mejor, la gente confía en el sector cooperativo y resulta que hay unas apetencias por hacerse de las cooperativas. Entonces, mire, todos esos argumentos que usted muy bien los ha planteado
primero, no justifican en absoluto convertir cooperativas en bancos y lo que demuestra es que lo que hay que hacer es fortalecer el control. Y el control es importante. Nadie está diciendo que no se controle ni a bancos ni a cooperativas. No se olvide que es un problema de cualquier institución financiera. Tiene que estar controlada. Pero efectivamente también el control, para que exista un buen control, necesitamos regulaciones adecuadas, por ejemplo, por parte de la Junta de Política y Regulación Financiera, y necesitamos superintendencias que cumplan su papel con personas probas. Entonces, me parece que estos instrumentos importantes para tener buenas instituciones financieras, sea bancos o cooperativas, depende mucho de la calidad de las personas y de la probidad de las personas que están como reguladores, así como están en las superintendencias. Hablemos un poco de las estadísticas. ¿Cuántas cooperativas, doctor Jacome, existen en Ecuador? Cooperativas financieras. En la actualidad existen cerca de 400 cooperativas. Ese es más o menos el número de cooperativas que tenemos aquí en el Ecuador, Gustavo, de las cuales un porcentaje importante, especialmente las cooperativas del segmento uno, son las cooperativas que tienen, digamos, la mayor cantidad de activos, en este caso del sector cooperativo. De ahí tenemos muchas cooperativas de segmentos más pequeños, segmento 2, del segmento 3 hasta el segmento uno, que son cooperativas muy pequeñitas. Pero fundamentalmente la transitoria, a quien está afectando o que de alguna manera puede afectar, son a las cooperativas del segmento uno. En cada sector de actividad, doctor Jacome, cualquier tipo de actividad económica, comercial, cooperativista incluidos, en alguna medida se aplica ese principio de Pareto, de que hay a pocos que se los cuantifica por lo general un 20, un 30% exitosos, altamente exitosos, y un 70% que está en toda una gama, incluyendo aquellos en los sectores o en los quintiles más bajos que tienen problemas. ¿Cómo clasificaría usted desde este punto de vista al actual cooperativismo financiero ecuatoriano? Mire, no se puede clasificar así como usted dice bajo esta ley, digamos, de Pareto, porque todas las entidades cooperativas cumplen un rol importante y dependiendo del sector donde se encuentren localizadas. Todas son importantes. Mire, una cooperativa pequeñita puede estar ubicado en un cantón o en una parroquia rural y hace su labor importante de ahorro y de crédito a sus socios. Mire, las cooperativas en general, justamente por su rol de mayor inclusión financiera, como le decía anteriormente, son las que mayor han abierto, han expandido la inclusión financiera, sobre todo en las regiones, en los sectores, en las poblaciones donde la banca ha excluido los servicios financieros a la población. Mire, las cooperativas han ayudado muchísimo a que esas personas no caigan en las redes, por ejemplo, de los chulqueros, ¿no es cierto? Estos prestamistas informales y el agiotismo. Personas, obviamente, que ahora eh, actúan, digamos, casi como bandas vinculadas a grupos criminales y en el cual someten a las poblaciones más vulnerables, las que no tienen acceso a servicios financieros, justamente a estos préstamos que se vuelven prácticamente impagables y condenan a las personas de estar en una trampa de pobreza y de violencia permanente. Las cooperativas, cuando comienzan a expandir y a brindar servicios financieros que además están regulados y controlados por el sistema financiero formal, entonces ayuda fundamentalmente a combatir este grave problema que existe en el Ecuador. Entonces, mire, yo diría todas las cooperativas, desde el tamaño que tengan, cumplen un rol fundamental en el Ecuador, que es brindar estos servicios financieros a la población excluida. Todavía el Ecuador, como muchos países en desarrollo, tiene grandes problemas de exclusión financiera en la población. Todavía es un problema que no se ha resuelto, es un problema que hay que resolver. Las cooperativas son un mecanismo extremadamente importante
para solucionar esto, pero todavía el Ecuador tiene problemas de exclusión financiera importantes. ¿Cómo definiría usted la diferencia entre la banca y las cooperativas? A la banca usualmente se le conceptúa como entidades financieras que buscan el lucro de sus accionistas como primera opción. No queremos con esto denostar contra la banca, pues hay banca muy responsable y banqueros muy responsables también que tienen un alto compromiso social. Pero las cooperativas, desde su nacimiento, se les ha considerado como entidades de desarrollo económico y social ligados indisolublemente lo uno con lo otro, que actúan con ética, con transparencia, con responsabilidad social. El sector cooperativista ecuatoriano se mantiene en esos cánones. Mire, las cooperativas avanzan y me parece que esto es importante. Primero, entender lo que usted acaba de decir. Em, la banca cumple su rol, digamos, pero tiene tremendas limitaciones, como un poco hemos estado conversando aquí, y esas limitaciones es que dentro del afán de lucro, obviamente, también dejan muchos sectores de la población excluidos porque no son de interés. De pronto no les resulta tan rentable. En cambio, las cooperativas no. Las cooperativas están justamente para brindar estos servicios financieros, justamente con los principios que usted acaba de decir, en base a la cooperación, a la solidaridad, a la reciprocidad. Las cooperativas, mire, no generan utilidades, sino generan excedentes. Las cooperativas en su proceso, digamos, de realizar su actividad económica, generan un rublo y los excedentes van a este rublo que se llama el Fondo Irrepartible de Reserva. Y ese Fondo Irrepartible de Reserva es un fondo único e indivisible, es un fondo colectivo, es decir, no se puede repartir. Por eso es que se critica mucho la transitoria, porque ese fondo no es que se puede volver luego en acciones, porque se rompe justamente la lógica de funcionamiento de la naturaleza de las cooperativas, que tiene que ver con este criterio de la reciprocidad, de la solidaridad. Esto es extremadamente complicado y los reguladores no les da la gana de entender y por eso es que regulan mal. Y por eso es que piensan que una cooperativa se puede transformar en banco sin mayor problema. Y no es así, porque conceptualmente, mire, Gustavo, en América Latina y en el mundo, pero me voy a referir, digamos, a América Latina, tenemos cooperativas extremadamente grandes e importantes, incluso duplican o triplican el tamaño de muchas de nuestras cooperativas aquí en el Ecuador, que además son cooperativas importantes y grandes también en el contexto latinoamericano. Pero, por ejemplo, la Caja Popular Mexicana, ¿no es cierto? Obviamente de México, tiene cerca de 6.000 millones de dólares en activos. Copeuche, que es una cooperativa en Chile, tiene cerca de 3.500 millones en activos. Entonces, mire, las cooperativas, con esta forma de hacer economía que es diferente, de no generar utilidades sino excedentes, de que esos excedentes vayan al fondo irrepartible, que esa idea del fondo irrepartible que es indivisible, que es único, y ese proceso les ha permitido, mire, por un lado, tener tasas de interés más bajas que los bancos, en promedio, como le había dicho, y además tasas pasivas más altas que los bancos. Esa es una forma de redistribución. Por eso es que en las cooperativas no se reparten utilidades ni dividendos, porque no son entidades de capital, sino de personas. Entonces, ese proceso involucra todos estos conceptos que le acabo de decir, de cooperación, de reciprocidad, los principios cooperativos. Obviamente, esto no quita que el control tenga que tratar de ver que cada vez más las cooperativas, obviamente, vayan respetando estos principios de la democracia, de la participación, de la decisión de que cada socio tiene derecho a un voto, porque esa es la diferencia. A diferencia de un banco que viene el accionista mayoritario con el 50% más uno y toma la decisión. Aquí, todos los socios, independientemente de su certificado de aportación, tiene derecho a un voto. Entonces, el control también sirve para esto, para fortalecer los principios cooperativos. Pero si tenemos reguladores que no entienden esto, o superintendentes o superintendentas que tampoco entienden esto,
entonces van distorsionando el sector, van desnaturalizando el sector. Y por eso es importante que la población y ustedes como medios de comunicación, la academia como nosotros, podamos transmitir esto para que se pueda entender de manera clara y se respete la naturaleza de la propiedad cooperativa y del sector de la economía popular y solidaria. Volviendo a las cifras, doctor Jacome, si no me equivoco, si no le entendí mal, hay unas 400 cooperativas financieras actualmente calificadas, registradas en Ecuador. Pero hemos visto informaciones de una cantidad en algunos casos se llaman cooperativas, en otros casos entidades financieras que actúan fuera de la ley en Ecuador. Y contrastando también las cifras, me parece que fue Primicias que publicó que en la última década habían desaparecido 10.000 cooperativas en Ecuador. Otras estadísticas que se han dado a conocer en estos días hablan que desde el año pasado, 2024-2015, 525 cooperativas han desaparecido en Ecuador. Estas cifras realmente no nos cuadran con las 400 que existirían activas. Y de todas las cooperativas que han cerrado en Ecuador, se señala también que un 38% cerró por liquidación forzosa, en la mayoría de los casos por no tener respaldo suficiente para los depósitos de su socio. ¿Cuánto de realidad hay en esto? ¿Cuál es Mire, el Gustavo, sinceramiento de las cifras? Mire, Gustavo, no son 2000 cooperativas, porque las cooperativas, cuando se hizo todo el proceso de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y comenzó el funcionamiento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pasaron cerca de 2400 cooperativas, entre cooperativas del sector real, ¿no es cierto?, de producción, de transporte, agrícolas y cooperativas financieras. Aproximadamente en esa época había cerca de 1000 cooperativas financieras. Pero mire, muchas de estas cooperativas estaban, usted debe recordar, me imagino, la Dirección Nacional de Cooperativas, que estaba vinculada al Ministerio de Bienestar Social en su momento, luego al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Mire, muchas de estas cooperativas nunca tuvieron un control, nunca fueron cooperativas que estuvieron de manera adecuada controladas. Un grupo importante de cooperativas estuvieron bajo el control de la superintendencia. Cuando se constituyó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, había que hacer una depuración de estas cooperativas y ver realmente las cooperativas que estén funcionando de manera adecuada y que efectivamente tengan sostenibilidad financiera y que estén obviamente cumpliendo con los servicios que tienen que dar a sus socios. Muchas de estas cooperativas que por larga data nunca tuvieron un control, fueron cooperativas que se entraron a un proceso de depuración. Ese proceso de depuración llevó varios años, ¿no es cierto? Desde el 2012 hasta la fecha, en el cual prácticamente esas cooperativas a través de liquidaciones, fusiones, absorciones, quedaron en el número aproximado que le estoy diciendo de un poquito menos de 400 cooperativas. Pero mire, no solamente es eso, sino que en el proceso de fortalecimiento del sector cooperativo, para que queden las cooperativas más fuertes, más sólidas, que obviamente sigan creciendo como ha seguido creciendo el sistema cooperativo, con mayor confianza, con mayor fortaleza, también se creó toda una red de seguridad financiera para el sector cooperativo, que tiene que ver con el seguro de depósito y el seguro de liquidez. Antes del 2012 esto no existía. Y esto permitió, obviamente, dar mayor estabilidad, mayor tranquilidad, mayor confianza al sistema cooperativo de ahorro y crédito, como tiene la banca. Pero mire, también han cerrado bancos, al menos en los últimos 10 años, un poco más, han cerrado más de 5 bancos, tomando en consideración el tamaño del número de bancos con el tamaño del número de cooperativas. Entonces, sí ha habido también liquidaciones de bancos. Entonces, mire, cada vez más el sistema cooperativo ha tenido más confianza. No es un sistema que por irse depurando, porque vayan quedando las mejores entidades, entonces el sistema se ha ido deteriorando. Totalmente lo contrario. Más bien, las cooperativas han crecido en sus activos,
han crecido también en la canalización del crédito y del microcrédito, han crecido en su patrimonio. Las cooperativas tienen un patrimonio extremadamente importante aquí en el Ecuador. Entonces se ha venido creciendo todo un mecanismo de estabilidad, de fortalecimiento de las cooperativas, así como también, obviamente, han existido cooperativas que se han cerrado, también ha habido bancos que se han cerrado. Para finalizar, doctor Jacome, y teniendo en mente esta ley orgánica de integridad pública, ¿cómo deberían actuar autoridades y el sistema de cooperativas financieras de Ecuador para lograr que, hablemos, esta crisis que se ha generado por regulaciones del actual gobierno, tengan una salida positiva para el interés común, para la población de Ecuador, para los depositantes, para los cooperativistas, que salga como resultado un fortalecimiento de mecanismos de supervisión, de fiscalización, procesos de integración cooperativa para mejorar eficiencia, reforzar la educación financiera en las comunidades rurales e implementar protocolos mejores de gestión de riesgos adaptados a contextos de seguridad, que es uno de los temas que más necesita Ecuador? Sí, Gustavo, me parece que, bueno, el primer punto, indicar que no es una crisis financiera del cooperativismo ni del sector Ujú. financiero, es una crisis de querer desnaturalizar a las cooperativas, querer transformar cooperativas a bancos. Ese es el problema de fondo. Obviamente, este problema de fondo tiene que dejarnos muchas lecciones, ¿no? La primera es que estamos esperando, y creo que todo el sector cooperativo está esperando que la Corte Constitucional actúe en derecho, en respeto a la Constitución, y no dé paso y permita las medidas cautelares sobre esta transitoria 11ª de la Ley de Integridad. Como le digo, transformar cooperativas a bancos es una aberración total y un ataque tremendo a la economía popular y solidaria. Porque aquí los más afectados justamente van a ser los micro, pequeños comerciantes, las personas, agricultores pequeños, que son los que tienen el financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, porque se va a reducir, obviamente, y se va a restringir el acceso al crédito y esto incluso va a aumentar la violencia en términos de estas bandas de chulqueros y agiotistas. Entonces, mire, aquí lo que sí hay que hacer es también fortalecer, primero con regulaciones, que se entienda con claridad la naturaleza cooperativa. Necesitamos reguladores que entiendan esto. También necesitamos autoridades de control que apliquen y que controlen de manera adecuada y de manera oportuna las entidades financieras. Esto es extremadamente importante. Y para eso necesitamos autoridades probas también, procesos de selección, tanto de miembros de la Junta como también de miembros de la Superintendencia, que vayan en canales adecuados, que sean las mejores personas las que sean nombradas. Mire, o sea, hace 2 años fue destituida por juicio político la superintendenta de bancos. Hace meses fue destituida la superintendencia, la superintendenta por la Asamblea de Economía Popular y Solidaria. Entonces, necesitamos en general, la institucionalidad del país necesita autoridades probas. Y obviamente hay que fortalecer al sistema con normativas adaptadas a su naturaleza, que permitan fortalecer los procesos cooperativos y que por supuesto permitan aumentar los patrimonios. Si de eso no están en contra las cooperativas incluso tienen patrimonios más altos relativamente que la banca. Las cooperativas se van capitalizando por su propio ejercicio, se van capitalizando permanentemente a través del fondo irrepartible. Y eso es lo que hay que ir fortaleciendo, no solamente en cooperativas, sino también en bancos, la presencia patrimonial. Por eso es que esta norma de riesgo sistémico invita también a fortalecer los patrimonios, obviamente de instituciones que pueden ser grandes y que obviamente pueden tener un mayor impacto en caso de alguna perturbación al sistema económico en su conjunto, que genere una inestabilidad en el sistema financiero en su conjunto. Pero para eso hay que hacer
normativas, regulaciones que permitan ir capitalizando con el tiempo. Mire, la Junta de Política y Regulación Financiera se ha demorado 4 años en sacar esta normativa de riesgo sistémico. Esta normativa de riesgo sistémico primero comenzó a surgir ya a nivel internacional a partir de la crisis del 2008. Y en el 2001, cuando se hizo la reforma del Código Monetario, del Código Orgánico Monetario y Financiero, ahí ya se planteó que era necesario plantear regulaciones y mecanismos para que todas las instituciones financieras vayan mejorando, especialmente las que puedan tener algún impacto de riesgo sistémico, vayan mejorando sus niveles de patrimonio. Y mire, 4 años después sacan una normativa ya cuando esta junta está caída, ya cuando se van estos miembros de la junta financiera. Tienen corresponsabilidad de lo que está pasando aquí en el país. Bien. Tienen toda corresponsabilidad. Lamentablemente, doctor Jacome, el tiempo se nos ha agotado. Quedan algunas preguntas en agenda. Ojalá pronto podamos tenerle nuevamente. Gracias por su presencia. Encantado. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Declaraciones del economista Hugo Jacome Estrella, él es PhD, primer superintendente de Economía Popular y Solidaria, allá por el año 2012.